El siguiente mensaje se titula ¿Cuáles son las obras de Dios? Predicado por el hermano William Marion Branham un día 4 de abril del año 1959 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este mensaje dice así. Gracias, Dios lo bendiga en esta noche. Yo estaba sentado allí atrás, disfrutando del mensaje, quizás también como ustedes, hablando a nuestro hermano, escuchando hablar a nuestro hermano de las obras del Espíritu Santo. Yo amo escuchar de él y eso es lo que creo. Le escuché anunciar que darían tarjetas de oración mañana. Será como a las entre 6 y 7 de la noche para aquellos quienes desean la oración. Vengan y obtengan una tarjeta de oración, así como podemos alinear a la gente una por una. Eso hace algo. Una persona cuando consiguen una tarjeta de oración está a punto. Yo supongo que el 80% está nada ahí mismo al momento de que toman esa tarjeta en su mano, solo algo que hay que aferrarse. El hermano Bosworth me dijo en una ocasión, y él dijo, él estaba repartiendo las tarjetas por mí, y él un poco difícil para un ministro hace eso. Ustedes saben porque tienen muchos amigos. Y él dijo, cuando una da una tarjeta, continuó, ahí mismo el 80% ya están sanos. Ellos ya están como nuevos al momento que toman esa tarjeta. Y me hace recordar una ocasión, creo que allá en Georgia había una damita, el auditorio estaba repleto, y esta mujercita estaba sentada en la primera fila, una típica madrecita sureña. Ella se compadeció de una mujercita caminando alrededor con un bebito en brazos, y no había, y aún de pie, y apenas había espacio. Así que ella pensó que esa era la razón por la que se sentía lástima por la mujercita. Así que ella dijo que el Espíritu Santo le dijo, anda, ora por el bebé. O respondió ella, lo que sea que me haya hablado, yo no oraré por el bebé. Esa madre tiene una tarjeta que acaba de recibir. El hermano Branham estará orando por el bebé esta noche si la llama a la línea de oración. Así que dijo, yo no oraré por ese bebé, y el Espíritu Santo le había dicho, ve y ora por ese bebé. Y eso se mantuvo en su corazón, de modo que ella no pudo evadir esa convicción. Así que después de un rato ella pensó, yo le daría a ella mi silla para que ella se siente, y de eso le dará a ella una oportunidad para que pronto ella se ore por ella. Y usted debe siempre obedecer lo que el Espíritu Santo le diga. Puede que quizás usted no entienda por qué, pero hágalo de todos modos. Si es el Espíritu Santo, Dios siempre está correcto. Así que entonces, cuando la mujercita volvió a pasar, ella se levantó y dijo, hermana, perdóneme. Prosiguió, veo que tiene a su pequeño enfermo, y ella dijo, sí, está muy grave, me olvida que era lo que estaba mal con él en este momento. Ella dijo, está muy enfermo, y añadió, y lo hemos traído por si acaso, tal vez el hermano Branham ora por él. Dijo, veo que usted tiene una tarjeta de oración. Ella respondió, sí, espero que esta noche será llamado en la línea de oración. Y ella dijo, querida, me daría, viendo que usted es cristiana, me daría la oportunidad de aliviar mi alma de una carga que el Espíritu Santo ha colocado sobre mí. Y ella dijo, pues adelante, ¿qué es? Y dijo, el Espíritu Santo quiere que ore por el bebé. Dijo, ¿le molestaría si oro por él solo para sacar eso de mi mente? Dijo, le he observado casi por media hora, añadió, y si me permite hacerlo, le daré mi asiento a ella. Ella dijo, pues usted no tiene que darme su asiento, querida. Dijo, seguro, ore por mi bebé. Y la madrecita puso sus manos sobre el bebito y dijo una oración sencilla, le cedió su asiento y subió al balcón, bueno, y quizás algo así como 2 o 3 arriba, y estaba un caballero ahí quien había visto a la dama y le dijo, siéntese aquí. Bien, como 5 o 10 minutos después yo entré y prediqué unos momentos, y yo dije, ahora llamaremos las tarjetas de oración, y dije, bien, anoche llamamos desde cierto lugar, esta noche llamaremos de algún otro lugar. Así que donde sea que el Señor me dirija, la mayoría de ustedes están familiarizados con las reuniones, y ahí
ahí es desde donde llamo. Y sucedió que la madrecita se puso muy feliz porque su bebé era como el segundo o el tercero en la línea, así que mientras ella subía a la plataforma para oración, claro, la única manera en que lo obtengo es por la cinta, ven, porque es una visión. Digo, después de que se termina, así es como lo entiendo. Entonces, el Espíritu Santo dijo a la damita, le dijo quién era, y dijo, usted tiene al bebé aquí por cierta cosa, y ella dijo, eso es correcto, pero dijo, el bebé ya ha sido sanado, la bendición está sobre él. Hubo una cierta mujer quien tiene un cierto color de cabello y usa un vestido a cuadros, dijo, esa es ella sentada allá arriba en el balcón, justo ahí, el Señor acaba de sanar al bebé. Pueden ver cómo el Espíritu Santo trabaja. Esa mujer pensó que porque yo era el evangelista bueno, que yo tenía los poderes para operar la sanidad y que debía ser yo. Pero vean, yo no podría haber tenido la compasión por el pequeño como esa madre, y el Espíritu Santo no me eligió a mí para orar por el bebé, Él eligió a la madrecita para orar por él. Y Dios honró y sanó al bebé y quedó totalmente sano. Recibimos el testimonio. Vean, vale la pena obedecer lo que el Espíritu Santo dice que hagámoslo rápidamente. Ahora, he escuchado al hermano Duplessis que ellos no han repartido tarjetas de oración todavía, pero en parte yo puedo explicarlo de modo que cuando iniciemos el servicio, ustedes sabrán qué hacer y todo al respecto. Antes de eso, para mi parte del servicio voy a vigilar el reloj y no los retendré demasiado, y solo inclinemos nuestras cabezas un momento para orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo por el privilegio de que hemos venido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, y estamos confiados que tú oyes nuestra oración porque creemos eso que Él dijo, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré. Señor, esa es la verdad. Y rogamos que tú pondrás como una base para hablar esta noche para un gran servicio de sanidad que se aproxima, que muchos de tus hijos que están muriendo con problemas cardíacos, cáncer y tuberculosis a quienes los doctores han desahuciado fuera del alcance de toda ayuda médica, y el único medio por el cual pueden vivir es a través de tu misericordia. Concédeselo, Señor. Ayúdanos mientras leemos la palabra, que el Espíritu Santo la arraigue en nuestros corazones profundamente, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que me gustaría leer en dos lugares en la Escritura. Uno se encuentra en San Juan, el capítulo 10, y que creo que es el verso 14, en el versículo 37. Jesús hablando, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y San Juan 14, 12, Jesús hablando, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Me gustaría hacer esta pregunta para basar sobre ello lo que quiero hablar por unos momentos. ¿Cuáles son las obras de Dios? Esa pregunta ha sido contestada demasiadas veces, o mejor dicho, hecha. ¿Cuáles son las obras de Dios? Creo que se le preguntó a Jesús cuáles eran las obras de Dios para ellos saber qué eran para hacerlas. Encontramos esta noche en las horas finales de la historia de este mundo y en la confusión en la que el mundo está también hablando religiosamente. ¿Cuáles son las obras de Dios? Así que sería bueno para nosotros saberlo de la Escritura. ¿Cuántos en la audiencia visible quisieran saber cuáles son las obras de Dios? Debemos saberlas para poder hacerlas. Y yo creo verdaderamente que la obra de Dios tiene muchas fases en sí. Yo creo que la iglesia es la obra de Dios. Yo creo que la obra misionera es la obra de Dios. La evangelización es la obra de Dios. Y sobre todo que la salvación del alma es la obra de Dios, sanidad divina es la obra de Dios, y los dones del Espíritu son la obra de Dios. Puede ser dicho de muchas maneras,
Ahora, nos gustaría saber que el profeta dijo en la Escritura, habrá un día que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y yo creo que hay un himno que algún poeta escribió en una ocasión, luz al atardecer. La civilización ha viajado geográficamente, comenzó en el este y termina en el oeste, a donde estamos ahora en la costa oeste. Una noche esta semana entrante, si el Señor quiere, me gustaría hablar sobre cuando el este y el oeste se encuentren. Y si vamos más allá, volvemos de nuevo al este, pues atravesamos el continente alrededor del mundo. Ahora vemos entonces que el Hijo de Luz se levantó en el este, el Hijo de Dios. El Hijo ha viajado a través de esa edad llamada la edad cristiana, y ahora creemos que el Hijo está estableciéndose. Si ustedes tan solo pudieran, y sé que lo hacen oír a sus espacios informativos y periódicos y tanto más que ustedes ven a donde nos ha traído la civilización a esta edad atómica y demás, hasta que vemos al sol de la civilización en su ocaso. El Hijo, la luz de la iglesia está asentándose. Ahora, yo creo que cuando el sol comienza a brillar en el horizonte oriental, es el mismo sol que se pone en el horizonte occidental. Hemos tenido 2000 años, los días de la iglesia, y en estos 2000 años ha sido un día del cual el profeta dijo que no era ni día ni noche, era un día sombrío. Hemos tenido suficiente luz para hacer cosas grandes para el Señor, creer en Él, aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, y tener iglesias enormes y finas escuelas y producir ministros grandiosos para el reino de Dios. Hemos hecho un trabajo muy primoroso y tanto más, pero todavía no habíamos visto la luz como fue en el principio, solo hasta recientemente, en los últimos 30 o 40 años. La luz ha salido y el mismo Espíritu Santo, en la misma dinámica que se movió en la primera iglesia en el este, en la gente oriental, ha venido en el tiempo establecido para que la gente occidental, trayendo el mismo evangelio, esto es, el evangelio completo y la plenitud del poder de la resurrección de Jesucristo. Y estamos viviendo en la colocación del Hijo. Y así como la luz del Evangelio fue criticada y ridiculizada en el principio de sus primeros resplandores en el pueblo oriental, así recibirá el mismo tipo de crítica mientras se establece en el pueblo occidental. Pero el mismo Jesús que bendijo a la gente en el este por su manifestación personal, está bendiciendo en la forma del Espíritu Santo al pueblo occidental. Tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo él, hablando a los judíos. Pero ahora leemos en las Escrituras también que está escrito que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es Hebreos 13:8, yo creo. Que Cristo es el mismo, entonces si Él es el mismo Jesús que estuvo en Galilea, y entonces Él está aquí en la figura del Espíritu Santo en California, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud, exactamente el mismo Jesús. Si Él es el mismo, Él está trabajando en forma espiritual únicamente a través de una iglesia o un grupo de creyentes, manifestándose a sí mismo de la misma manera que lo hizo a través de un cuerpo, Dios manifestado en carne en el Hijo llamado Jesús.
Y Él es el mismo Dios. Estaba en su Hijo, Jesús, manifestándose Él mismo al mundo en aquel tiempo, lo que Él era, pero ahora Él es por su muerte, entierro y resurrección, y nuestra justificación al creerlo. Él se manifiesta a sí mismo a nosotros, en carne humana, nuestra carne, a través del Espíritu Santo, mientras nos rendimos nosotros mismos a ese Espíritu Santo. Ahora, ahí está la cosa, saber cómo rendirnos a nosotros mismos. Y algunas personas están habituados a la iglesia, algunos pueden rendirse a sí mismos a la predicación, otros pueden rendirse a la enseñanza fácilmente, otros a la profecía, y otros se rinden a cualquier otro don. Por tanto, todos los dones no serán el mismo, no eran el mismo. Allá, Pablo dijo que no lo eran, pero cada hombre es llamado y colocado en la iglesia para un propósito, y ustedes descubrirán en qué Dios lo puede usar mejor, y cuando se someta a sí mismo a ese oficio, Él será exitoso. Perdónenme. Mi dedo jamás podría tomar el lugar de mi oreja, no importa cuánto tratara. Tampoco mi boca podría tomar el lugar de mis ojos. Pero cada miembro conoce lo que puede hacer, y todos ellos bien coordinados hacen al cuerpo moverse. Si esa iglesia tan solo pudiera ver si ustedes tan solo pudieran ver lo que requiere coordinación, requiere cooperación de todo el cuerpo de Cristo. Ustedes metodistas, bautistas, católicos, pentecostales, lo que ustedes sean, estamos divididos en formas de denominación, pero en espíritu y en corazón y en principios nunca debiéramos estar divididos, siempre debemos estar unidos. Hombres podrían diferir conmigo, casi todos ellos lo hacen, pero eso no me detiene el amor por el hermano. Él hace lo mejor que puede y Dios quizá quiere que Él lo haga. Y si Él quiere que lo haga de esa manera, está bien. Tal vez uno ora por el enfermo y los hace pasar por la fila imponiéndoles las manos al otro, lo unge con aceite para lo que sea que Dios lo haya llamado. Muy bien, eso es maravilloso. Ahora, si nosotros podemos ver lo que fue Jesús cuando estuvo en Galilea, entonces si Él está en Los Ángeles esta noche, Él hará y actuará y será como Él fue allá, o sería un Jesús diferente de lo que Él entonces fue. Él tiene que ser el mismo en cada modo, no menos que trabajando a través de su carne y mi carne, como Dios trabajó por medio de Cristo o la carne de Jesús en aquel día. Y la Biblia prometió que habría luz en el tiempo de la tarde. El hermano Duplessis dijo en su mensaje hace unos momentos que más tarde en la semana que él apuntaría a la Escritura a eso. Cada movimiento que hacemos debe ser escritural. Yo creo que debe ser así, dice el Señor. Entonces yo puedo afianzar mi alma a ese punto y sé que es cierto. Ahora, si podemos ver cuáles fueron las obras de Dios ayer para manifestar a Jesucristo, entonces debemos ver cuál es su manifestación. Hoy debe de ser como fue entonces. Ahora, lo primero para preservar y ahorrar mi tiempo, Jesús nunca reclamó ser un sanador divino. Todos estamos conscientes de ello. Jesús dijo, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, pero lo que ve hacer al Padre. San Juan 5:19. Cuando Él atravesó el estanque de Betesda, o pasó por ahí, había una multitud enorme de personas, cojos, ciegos, paralíticos, encorvados y lisiados, esperando por el movimiento del agua, y aquí venía Jesús entre esa gente, pasando al cojo, al paralítico, al ciego, al lisiado, y va a un hombre yaciendo en un lecho. ¿Saben algunos de ustedes lo que es un lecho? Bien. Es algo como... Yo crecí con uno. Es como la sábana que se pone en la puerta cuando hace frío. Yo soy un sureño y así que eso es lo que yo llamaría un lecho. Ellos los dejaban yacer ahí. Y vean, Jesús pasando toda esa multitud lleno de compasión vino a ese solo hombre y le dijo,
¿quieres ser sano? Y él dijo, no tengo quien me meta en el agua. Ahora, él no estaba lisiado, ciego o tullido. Él tenía una enfermedad de retraso, él había tenido por 38 años, no lo iba a matar. Así que él dijo, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, sabiéndolo, andaba en su búsqueda. El Padre le había mostrado a dónde él estaba, cómo era su apariencia. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y él había visto al hombre y supo que él cumplía con la descripción, y él dijo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y se fue de la multitud. Él fue después cuestionado. ¿Cuán cuestionado sería él si él hiciera eso hoy en Los Ángeles? ¿Qué sucedería si él hiciera semejante cosa hoy? Pero ese fue Jesús ayer. Tendría que ser Jesús hoy si él es el mismo hoy. Pero notemos qué es lo que él hizo al hacer su señal mesiánica. Ahora, sanar al enfermo no fue la señal del Mesías exactamente, cualquiera lo sabe. Sanar al enfermo no es la señal del Mesías, pues los profetas sanaron enfermos años antes de la venida del Mesías. Y este día postrero, sanar al enfermo en este gran avivamiento de sanidad divina no es una de las señales sobresalientes de la venida de Jesús, pues hemos tenido sanidad divina a través de 2000 años, desde la partida del Mesías en Pentecostés, en Jerusalén, y en su venida otra vez. Pero hubo una señal que fue la señal mesiánica y del fin de la edad. Y recuerden, ahora, Él vino a los suyos, no a los gentiles. Él vino a los suyos porque ellos buscaban a un Mesías. Él solo viene a aquellos que le buscan. Él salvará solo a aquellos quienes desean ser salvos. Él sanará solo a aquellos quienes están creyendo que serán sanados. Él nunca lo presiona a Él mismo. Ustedes deben hacerlo. Ustedes están en la base de libre albedrío. Ustedes fueron puestos ahí en el jardín del Edén para hacer su elección. Sin embargo, Él vino a los suyos. Ahora, según en la manera en que vemos la Escritura, todo ser humano viene de un árbol, Adán. Después de la destrucción antediluviana, ahí vino la corriente y destruyó todo ser, excepto a los 3 hijos de Noé y sus familias. Y de ahí se dispersó cada nación hoy en el mundo, Cam, Sem y Jafet. Eso es judío gentil y mitad judío y gentil, los samaritanos en su día. Ahora, cuando Jesús se dio a conocer a los judíos, indaguemos en la Escritura y veamos qué es lo que Él hizo ante los judíos para Él mismo darse a conocer como el Mesías. Yo estaba leyendo del libro de San Juan. Tomemos San Juan, el capítulo 1, y mientras leemos descubrimos que después que Él fue tentado en el desierto, salió y estaba ungido con el Espíritu Santo, estaba en Él. Juan dio testimonio viendo a Dios descender del cielo como una paloma y una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien me place morar. Y Él moró en Cristo. Dios, Jehová el Padre, moró en su Hijo Jesucristo, tabernaculizó ahí, se manifestó a sí mismo, mostrando al mundo lo que Él era. Esa es la razón que los discípulos no podían entenderlo. Ellos decían, tú hablas en parábolas. Algunas veces era Jesús hablando, otras veces era el Padre hablando.
De la manera misma es con ustedes si están llenos del Espíritu Santo. Cualquier hombre que está lleno con el Espíritu Santo dice cosas que apenas sabe lo que está diciendo algunas veces. Si él verdaderamente es inspirado por el Espíritu. ¿Qué acerca de ustedes, personas con el don de lenguas? Lo cual es cualquier otra inspiración si es un inglés y no es una lengua desconocida. Todavía es inspirado si usted lo habla. Yo he tenido veces que yo estaba tan inspirado por el Espíritu que yo decía cosas y escribía cosas que ni siquiera sabía que lo había hecho. Ustedes también, sin duda. Eso es la obra del Espíritu. Ahora, nos fijaremos cómo Jesús se manifestó a sí mismo. En San Juan, el primer capítulo, mientras continuamos, encontramos que había un hombre llamado Simón Pedro, lo llamamos así. Su primer nombre fue Simón, entonces Jesús le dio el nombre de Pedro. Y él vino a Jesús siendo él un hombre ignorante. El Señor sabía que él era ignorante. Y la Escritura dice que él era del vulgo y sin letras. Ni siquiera podía firmar su propio nombre, quizás él era un pescador. Y su hermano lo había encontrado y le dijo, ven y mira lo que hemos encontrado, o a quien hemos encontrado. Y en cuanto contactó con este hombre quien reclamaba ser el Mesías, tan pronto lo vio, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. ¿Qué era lo que él estaba diciendo a Pedro? Que Pedro era la cabeza de la iglesia. Él le estaba diciendo que él sabía más allá de toda sombra de duda que ese era el Mesías. Y me pregunto lo que él pensó de ese pescador ignorante cuando él supo que Jesús no lo conocía. Y él le dijo quién él era y cuál era el nombre de su padre. Eso lo asombró. Uno parado cerca, un converso llamado Felipe, él lo capta. Esto continúa en el primer capítulo. Él rodea la montaña para buscar a su amigo Natanael, un cristiano creyente muy leal o creyente ortodoxo. Y debió haberle encontrado bajo un árbol orando. Y él le dijo, ven y mira a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, por supuesto, este hombre, siendo un buen hombre, que no era sacudido por cualquier viento de doctrina, yo le admiro. Él dijo, ahora, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien pudiera darle. Ven y ve. No se quede en casa y critique. Venga e indague y vea si es correcto. Indague por la Escritura. Pues ellos creían que habría de levantarse un Dios profeta. ¿Lo creen ustedes? Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo. Y ellos sabían que cuando este Mesías viniera, que él sería un vidente, un profeta. Y por consiguiente no hay duda de que Felipe pudo haberle dicho, mientras iba a encontrarse con Jesús, bueno, ¿conoces tú a ese pescador anciano, analfabeta llamado Simón? Pues tan pronto como él llegó a su presencia, él supo quién era él. Y él dijo, bueno, ¿cómo puede conocerme este hombre? Y eso prueba que él es el Dios profeta. Él es aquel de quien Moisés habló. Lo hemos encontrado, aquel de quien Moisés y la ley hablaron. Ven, mira por ti mismo. Eso está bien. Yo amo eso. No se quede en casa y critique, solamente venga y vea si ello significa la diferencia entre muerte y vida. Si no está correcto, no lo crea. Si está correcto, créalo. Alinéese con eso. Eso es lo que he tratado de decirle al pueblo. Si Cristo es Cristo, si estas bendiciones del Espíritu Santo son de Dios, alinéese con ello con todo lo que podamos y sigamos su liderazgo. Y si no es así, déjelo quieto. Se probará a sí mismo conforme la palabra.
porque toda planta que Dios no ha sembrado será desarraigada. Así dice la Escritura. Ahora nosotros encontramos este tipo de condición crítica que Felipe había tomado, o Natanael había tomado después de lo que su amigo le dijo, porque yo pienso que él le dijo algo como eso. Ahora, Natanael o Felipe, yo siempre te he conocido como un buen hombre de visión, y vienes a decirme que el Mesías sale de Nazaret, porque el Mesías no saldrá de Nazaret, saldrá de Belén. Ahora, vienes a decirme semejante cosa. Bueno, dijo él, no comiences a criticar. Quizás no lo entiendes del todo. Solo ven, obsérvalo. No me sorprendería si él supiera quién eres cuando lo encontremos. Y ellos llegaron enfrente a donde Jesús oraba. Ellos debieron venir en la línea de oración ante él. No lo sé. Pero cuando él llegó ante Jesús para verlo por primera vez, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues ustedes dirían seguro, él vestía como ellos. Todos los orientales visten igual. Él pudo haber sido griego, él pudo haber sido un egipcio, él pudo haber sido de cualquiera de esos pueblos orientales. Todos ellos usaban manto y turbantes similares y barba. Pero Jesús supo que él era un creyente, un israelita. Él pudo haber sido un hipócrita, él pudo haber sido un incrédulo. Pero Jesús dijo, un israelita en quien no hay engaño. No hay duda de lo que Felipe le había instruido en el culto de enseñanza cerca de 15 millas al otro lado de la montaña. Él le había instruido en la Escritura, él estaba preparado. Es por eso que el hermano Duplessis está aquí, para tratar de instruir. Le escuché decir que él ha tenido reuniones por todos lados en 10 años. Un hombre honorable en cuya palabra pueden tener confianza. Él no empleará sus palabras, será la palabra de Dios. Pero al instruir a la gente, de modo que ellos y ustedes oirán lo que él tiene que decir. El hermano Duplessis y yo nunca antes habíamos trabajado juntos de esta manera. Pero le escuché decir, y yo ni siquiera sabía por cuánto tiempo él había estado envuelto en las reuniones. Yo nunca me doy cuenta. La gente viene y va, pero aprendí a amarlo y supe que él era un hombre bueno con una reputación muy buena entre las iglesias alrededor del mundo. Y probablemente Felipe le dio a él un estudio bíblico, y cuando él se paró en la presencia de Jesús con Natanael, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño, y eso lo asombró. Y él dijo, ese debe ser el Dios profeta de quien habló Moisés, porque él será un profeta, pero él será el Dios profeta. Así que dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, tú nunca me has visto, ¿cómo puedes saber algo acerca de mí? Y Jesús se volteó y dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso lo concluyó. Él dijo, Rabí, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Ese fue Jesús ayer. Y la señal del Mesías ayer tiene que ser la señal del Mesías hoy. Hubo algunos que se pararon por ahí, claro está, quienes no lo creyeron. Hombres eruditos muy finos. Rabinos, doctores de la ley, hombres grandes, hombres santos, a quienes ustedes no podrían señalar algo errado en sus vidas, y si lo hubiera, ellos serían apedreados. Ellos venían por un linaje sacerdotal por cientos de años. Conocían toda la ley. Conocer la Biblia es una cosa y conocer al autor de la Biblia es otra cosa. No es porque usted conozca la Biblia que usted tiene vida eterna, más el conocerlo a Él. El conocerlo a Él, usted tiene vida eterna. Quizás usted no sepa una palabra de su Biblia, pero si usted lo conoce a Él, en el poder de su resurrección, eso es vida eterna. Ahora nos damos cuenta cuán peculiar era. Tan pronto como él reconoció eso, ese hebreo genuino
se postró ante él, y que esa era la señal del Mesías. Esa es la manera en que los verdaderos creyentes judíos siempre hicieron. Pero estaban aquellos judíos por ahí, quienes pensaban que ellos eran verdaderos creyentes, reclamaban serlo. Y por supuesto ellos se aislaron y dijeron en su... Ahora, recuerden que la Escritura dice que lo que ellos tenían en sus mentes nunca lo dijeron con sus labios. Ustedes no tienen que hacerlo. Dios conoce lo que usted piensa al respecto. Hebreos, el capítulo 4 dice que el Espíritu de Dios discierne los pensamientos aún, los pensamientos de la mente. Discernidor de los pensamientos de la mente. Ellos estaban en la presencia de Dios. Y estos hebreos eruditos no lo reconocieron. Y ellos decían en sus corazones, este hombre es un adivino o un Belcebú, que significa un diablo. Las adivinaciones del diablo. Todas esas obras oscuras son del diablo, adivinación y lectores de la mente, telépatas y todo eso es del diablo. No predican el evangelio, la salvación de las almas. El fruto de ese espíritu prueba lo que son. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso Janes y Jambres no resistieron a Moisés? Ahí estaban, y Moisés llevó a cabo las órdenes exactamente como Dios se lo había dicho. ¿No tiró acaso la vara y se convirtió en serpiente? Y ahí Janes y Jambres tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. ¿No dice la Biblia que esos mismos espíritus vendrían a la escena en los días postreros? No me sorprende que nuestros periódicos estén publicando toda esta telepatía y dimensiones y demás. Es el diablo levantándose. Pero Dios protegerá a su iglesia porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Eso es correcto. Mis ovejas conocen mi voz. Miren los frutos. Muchos de ellos infieles, incrédulos. ¿Qué es lo que hacen? No predican el evangelio, no oran por los enfermos y así sucesivamente. No pretenden vivir bien. Más bien se trata de una persona muerta o algún poder. Y los periódicos lo propagan por todo el país. Mas Jesucristo viene a la escena con su poder y hacen burla de ello. ¿Cómo escaparemos de la ira que viene sobre la tierra? Si Dios permite que estos Estados Unidos se burlen con su iniquidad, Él está obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por quemarlas. Eso es correcto. Él es justo y honesto, verdadero. Él debe ser justo y eso conviene a su santidad. Él debe de impartir justicia y esta nación lidera la lista, recuérdenlo. Pero cuando Moisés llevó a cabo sus órdenes y ahí se levantó un impostor haciendo las mismas cosas que hizo Moisés. Moisés no sabía entonces qué hacer, entonces es la hora para que la soberana gracia de Dios descienda. Eso es siempre de esa manera. Entonces, y eso fue lo que sucedió en Portland aquella vez, lo que han leído ahí en el libro. Aquel maniático vino a la plataforma para matarme porque yo estaba predicando este evangelio y ante los brujos curanderos y en la India, antes de que ellos llamaban hombres santos y ante todos estos diablos falsos, yo jamás había visto una ocasión de cómo el Espíritu de Dios se paró ahí y retó esa cosa y lo probó. Literalmente decenas de miles cayeron en el altar aceptándolo. Seguro, Él es el mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos. Y cuando llegamos al tiempo del camino, es la hora de actuar de Dios. La Biblia dijo que ellos se manifestaron, pero su insensatez será descubierta. Ahora veamos, esa es la manera en que Dios se manifestó a sí mismo a través de Jesús, haciéndolo el Mesías. Ahora quizás solo para una cita. Los judíos ortodoxos dijeron, este hombre es un diablo. Él tiene el espíritu de Belcebú. Belcebú fue un diablo y ellos pensaban que él estaba diciéndoles su fortuna o leyéndoles la mente. Y ahora, aquí hay algo en lo que quiero enfatizarles, pueblo. Jesús se volteó y percibió sus pensamientos. No lo que ellos hablaban, pero lo que ellos pensaban. Vigilen. Recibió sus pensamientos.
Y él les dijo, ustedes dicen eso contra el Hijo del Hombre, eso será perdonado. Pero cualquiera que hablare una palabra contra el Espíritu Santo, nunca le será perdonado. ¿Qué es lo que él estaba profetizando? Que vendría un día después de su glorificación y el Espíritu viniendo a la iglesia. Este día en el cual el Espíritu Santo estaría aquí, haría la misma cosa. Entonces, una palabra contra él nunca será perdonada. Ese es el pecado imperdonable. Mi anciana madre sureña solía decirme, hubo una mujer envuelta en un caso de aborto a un niño, ustedes saben, acerca de un niño, y luego hubo otros que me dijeron acerca de un hombre que cometió suicidio. No es así, no es así, porque la Biblia dice, ellos llamaron al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Llamaron al Espíritu de Dios que estaba sobre el Mesías, aquel que ellos debieron de haber conocido que él era el Dios profeta que les fue prometido, y ellos dijeron que él era de un diablo, el pecado imperdonable. Había una clase más de personas a quienes él tenía que manifestar estas cosas. Ustedes pueden ir por todas las Escrituras y encontrarlo por toda ella, pero quiero llamar su atención a un pensamiento más. San Juan 4. Jesús tuvo la necesidad de pasar por Samaria, y yo me pregunto por qué. No estaba alineada exactamente en su ruta. Él estaba en camino a Jericó. Él tuvo que subir rodeando Samaria, así que él tuvo necesidad de ir ahí. ¿Por qué? La Escritura sí lo dice, el Padre estaba dirigiéndole. Y miren en la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro ellos rogaron, habían enviado por Jesús para que viniera a orar por Lázaro, y él prosiguió. Entonces, después de muchos días, a donde el Padre le mostró, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, y él dijo, él está bien. Entonces él les dijo en su idioma, él está muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, pues ellos le hubieran persuadido a orar o sanar a Lázaro, pero el Padre le había dicho qué hacer. Él no podía quebrantar la palabra de Dios, tenía que ser de esa manera. Dijo, pero yo voy a despertarle. Obsérvenlo en la tumba, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Dios le había mostrado una visión para que dejara la ciudad, y mostró la muerte de Lázaro, y porque él dijo, nada hago yo hasta que me lo muestre el Padre. Y entonces él regresa y sabía que la resurrección iba a ser segura, pues Dios se lo había mostrado, y él le habló y el muerto vivió. Ahora, estas personas de Samaria, quienes eran mitad judíos y mitad gentiles, tenían suficiente sangre judía en ellos y suficiente religión, de manera que ellos buscaban al Mesías. Y mientras ellos, un día Jesús vino y se sentó solo como un pequeño drama aquí del pozo, y todos los discípulos fueron a conseguir comida. Mientras estaban en ello, una amorosa jovencita salió al pozo para conseguir agua. Y quizá ella no lo había notado a él, y él dijo, mujer, dame de beber. Y ella levantó la vista y vio a un hombre de edad mediana. Él solo tenía 30 años, pero él fue tenido de 50, y le dijeron, no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham, ahora sabemos que tienes demonio. Y Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero ella le dijo, no es costumbre de ustedes, judíos, pedir a una mujer samaritana algo así. Nosotros no tenemos tratos, hay segregación. Dijo, no tenemos tratos entre nosotros. Pero él dijo, si supieras quién es el que habla contigo. Observen, él estaba contactando con el espíritu de ella, y si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí de beber. Fíjense, la conversación duró por un buen rato. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Ahora observen, ese es Jesús ayer. Él estaba contactando su espíritu, descubriendo cuál era su problema. Y la conversación siguió acerca de la adoración en Jerusalén o en la montaña. Y en unos instantes Jesús dijo, él descubrió cuál era su problema, y él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tuyo. Esto has dicho con verdad. Ahora obsérvenla. Ella no dijo, tú eres un demonio o un Belcebú. Ella se levantó rápidamente, y puedo ver sus grandes ojos oscuros iluminarse. Ella tiró su velo alrededor de su cabeza, ella lo miró, y ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Oh, mi hermano, ella sabía más de Dios que
Muchos ministros hoy día. Eso es correcto. Detesto decirlo, pero es la verdad. Ella sabía más de Dios. Ella dijo, Señor, yo percibo que eres un profeta. ¿Cuántos estarán de acuerdo con ella? Todos nosotros. Él es el Dios profeta de quien Moisés habló que vendría. Ella sabía eso. Escuchen a sus palabras. Yo percibo que eres un profeta. Nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Vean, esa sería la señal del Mesías. Cuando el Mesías venga nos dirá todas las cosas. En otras palabras, tú debes ser su profeta. Porque tú sabías eso era algo mi problema. Eso es lo que me angustia por ser una mujer de mala fama. Y tú no me conoces, tú eres un judío y yo soy samaritana. Pero se me ha enseñado y creo que el Mesías hará esto. Mas tú, ¿quién eres? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Ah, qué palabra! Y ahí mismo ella dejó caer el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Cuáles son las obras de Dios? Ahora recuerden, esa señal no fue dada a los gentiles. Ustedes no lo encuentran en las Escrituras. ¿Por qué? Ellos no lo estaban buscando. Pero ahora hay una generación más de ese remanente. Uno más. Yo lo llamaría categoría o raza, o como ustedes quieran llamarles, de gente. Esos son los gentiles. Él profetizó lo que en los últimos días tomaría lugar. Y en eso Él les perdonó por su mofa y el decir que ello era un espíritu maligno, pero los gentiles sabrían mejor. Ahora estamos al final de la edad gentil. Cuando Dios es llamado a la escena, Él cada vez tiene que actuar como lo hizo la primera vez. Y si alguna vez un pecador se arrepintió y le pidió a Dios que lo perdonara, y Dios le perdona sobre la base de su arrepentimiento, Dios tiene que actuar de la misma manera con el siguiente pecador que le invoca. Vean, nosotros somos infinitos. Él es infinito, nosotros somos finitos. Infinito hay solo. Ustedes no pueden explicar lo que es infinito. Y aquí está un pequeño concepto de lo que eso es. Antes de que el mundo fuera formado, Él conocía cada mosca que estaría sobre la tierra y cada vez que ella parpadearía a sus ojos. Ahora, eso no llega ni a la mitad de lo que es infinito. Él supo todo desde el principio hasta el fin. Le hice énfasis a alguien en eso y ellos dijeron, ¿por qué Él permitió el pecador? Entonces, el pecado obra para su propósito. El Dios habita toda la gloria suprema. Y si no hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido un salvador. En Él estaban los atributos de un salvador. Y el pecado tenía que proyectarse a sí mismo para poder Él ser un salvador. ¿Cuál es más poderoso? ¿Un pecado? ¿Un pecador? ¿O pecado y gracia? Gracia, por supuesto. ¿Cuál es más poderoso? ¿Una enfermedad o un sanador? Bueno, por supuesto, el sanador tiene poder sobre la enfermedad. Y Dios, si nunca hubiera habido una persona enferma, Él jamás hubiera sido sanador. Así que tenía que haber enfermedad para hacerle a Él lo que Él es, un sanador. Y tenía que haber pecado para hacerle a Él lo que Él es, un salvador. Seguro. Ahora, el tiempo de los gentiles ha llegado. Hemos pasado por todas estas edades y tengo otra cosita más y sé que estoy tomando mucho de su tiempo. Una pequeña declaración más. ¿Se fijaron justo antes del tiempo final de Sodoma y Gomorra? Me fijé en esta hermosa ciudad con todas las otras ciudades. Estaban plagadas con perversión hasta la coronilla, exactamente como fue en los días de Sodoma. Ustedes ven los periódicos y demás, y en los artículos que como eso va en aumento cada año, duplicándose por sí mismo, perversión. La señal del tiempo final.
Esa es la manera en que era Sodoma. Pero poco antes, ahora, hay dos clases de gente aquí, tres clases. Siempre hay. Nunca dejen esos tres. Las matemáticas de la Escritura como Padre, Hijo, Espíritu Santo y demás, retengan esas matemáticas y si ustedes permanecen con ellas, harán el cuadro encajar en sí mismo como armar su rompecabezas. Ahora, allá abajo en Sodoma, estaba el pecador definido, quien no tenía una confesión, estaba Lot y su esposa y sus hijas, quienes tenían una confesión, y estaba Abraham, quien era el elegido. ¿Creen ustedes que hay un elegido? Elegido por la presciencia de Dios. Ustedes lo creen sin duda, cualquier lector de la Biblia lo cree. Ahora fíjense, poco antes del tiempo final, ¿qué es lo que fue? Justo antes que el fuego cayera, ellos tuvieron mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia por la predicación de Lot, y ese es el pastor Lot. La Biblia dice que los pecados de esa nación afligían su alma justa, y él les predicaba, pero no les hizo ningún bien. Ellos lo rechazaron como fábulas huecas, igual como lo hacen hoy día con el pastor. Ellos dijeron, es insensatez. Pero ahí descendieron del cielo tres hombres. Fíjense, uno de ellos se quedó y habló con Abraham. Dos de ellos, un moderno Billy Graham y demás, descendieron a Sodoma y predicaron en el avivamiento. Llamaron fuera a aquellos quienes fueron elegidos para ser sacados. Pero noten, uno permaneció con Abraham. Ahora, observemos el cuadro aquí ahora. Ellos continuaron y él dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, viendo que él es el heredero del mundo. Y se mantuvo de espaldas a la tienda, y Sara se quedó en la tienda. Y quizá ella estaba aseando, tejiendo, haciendo algo en la tienda. Y este hombre, en carne humana, siendo Dios, Abraham dijo que era Dios, lo llamó Elohim, el gran Jehová, pero él estaba en carne humana, comiendo carne del becerro y bebiendo la leche de la vaca, y comió un poco de mantequilla y pan de maíz. Él era un hombre, mas todavía era Dios. Pero Dios estaba mostrándole algo al elegido, a la iglesia de hoy, y les dio la señal del fin justo antes de la caída del fuego. Él tenía su espalda volteada y dijo a Abraham, como esto, tú has esperado 25 años por este bebé. Tú eres de 100 años de edad, Sara tiene 90. Pero yo te visitaré el mes siguiente, según el tiempo de la vida. Y Sara adentro de la tienda, y la Biblia declara que el ángel tenía su espalda a la tienda. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Él tenía su espalda volteada. La Biblia declara que su espalda estaba volteada hacia la tienda. Y Sara estaba en la tienda, y cuando él dijo eso a Abraham, Sara hizo como riéndose de sí misma. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué clase de telepatía fue esa? ¿Por qué se rió Sara? Y ella dijo, no me reí. Él dijo, sí te reíste. Ella tenía miedo. Ella se preguntaba que ese fue más que un hombre que conocía con su espalda hacia la tienda, y ella de espaldas a las cortinas, y se rió. ¿Y cómo lo supo? Él tuvo que ser más que un hombre. Ese fue Dios manifestándose él mismo en carne humana. En unos momentos ellos ofrecieron un sacrificio y él desapareció de ellos. Ese era Dios. ¿Qué fue eso? La última señal que la iglesia elegida tuvo antes de la destrucción. Ahora, mantengan eso en mente. Los samaritanos, tan pronto como la señal fue dada a ellos salieron y le escucharon y le creyeron. Pasaron años. La iglesia gentil vino a la escena.
Han sido 2000 años de iglesias y avivamientos y demás, y ha sido maravilloso. Hace 42 años, cuando la señora McPherson y muchos de los grandes santos que vivieron en aquel día, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y grandes dones comenzaron a ser restaurados, tales como lenguas desconocidas e interpretaciones, grandes servicios de sanidad y ángeles cantando en los templos y demás. Fue maravilloso. Pero ahora estamos al final. Hoy es casi 50 años desde entonces. Ahora, ¿es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Conoce Él los secretos del corazón? ¿Va Él a mantener su palabra todavía? Y el Dios se dio a conocer a sí mismo a través de Jesús como el Mesías por medio de esa señal. Él sería injusto y darles algo a ellos que no nos daría a nosotros. Y si Él no se manifiesta a sí mismo en la misma manera la iglesia hoy, y si Él lo hizo con los judíos y samaritanos, Él está obligado por su santidad y por su justicia a manifestarse el mismo final de esta edad, porque estamos viviendo en el cierre del día de la dispensación cristiana. Oremos. Señor, gran Dios de los cielos y la tierra, quien hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, tu Hijo, perdónanos, oh Señor, de nuestros pecados y nuestras faltas. Y cuando hablamos de pecado, Señor, tú sabes que solo hay un pecado, y eso es el pecado de incredulidad, porque el que no cree ya ha sido condenado. No importa cuán justo Él sea o cuánto haya hecho o qué hayamos hecho, no hace ninguna diferencia, tenemos que creerlo. Y yo oro, Dios, que tú infundirás en nuestros corazones el poder de Jesús resucitado. No seamos esa clase de gente que irán tras un don. No seamos la clase de personas como nos lo expresó esta noche el hermano Duplessis. Piensan que quien trae el mensaje tiene algo más en el asunto que solamente obediencia a Dios y a su voluntad. Alguien tiene que hacerlo. Ninguno de nosotros es digno y confesamos que no lo somos, pero es tu gracia que lo prometió y tus palabras son verdaderas. Yo puedo pensar, Señor, siendo un muchacho, al leer de Amy Semple McPherson y la crítica que encontramos algunas veces en los periódicos, en los que decían que ella reclamaba sanar a la gente. ¿Cómo vimos cuán falso fue eso? Y leímmo al respecto, y hemos escuchado de los sobresalientes del Dr. Price y F. Bosworth y de los grandes santos quienes vivieron antes de hoy. Todos ellos vieron y profetizaron del día venidero, cuando la iglesia recibiría su manifestación de la presencia de su Salvador entre ellos, en una forma más extraordinaria de como ellos lo recibieron. Oh Señor, óyeme y responde a mi humilde clamor, mientras te ruego, Señor, que hombres y mujeres aquí y en todas partes, y aquellos que vendrán, que no piensen ellos que esto se trata de un simple mortal, pero que ellos se den cuenta que esto es la promesa de Dios, de que Jesús sería manifestado a esta edad gentil, igual como lo hizo con los judíos y samaritanos. Pues hemos dicho que Él es soberano, y cuando Él actúa, Él debe actuar cada vez de la misma manera. Nos damos cuenta, oh Señor, que siendo finitos, nosotros podemos prometer y fallar en cumplirlo.
Pero tú, oh Dios, no puedes prometer y no poder cumplir, pues tú eres Dios. Tú eres infinito y conoces todas las cosas. Y oramos que el Espíritu Santo unja a la gente de tal manera en este templo Angelus, y que aquellos quienes entrarán y que habrá un avivamiento a la moda antigua del derramamiento del Espíritu Santo, que estremecerá este lugar, y que metodistas, bautistas, presbiterianos y toda iglesia del Dios viviente reciba los beneficios, y que venga un avivamiento a través de toda esta costa oeste que causará literalmente a decenas de miles venir al Señor Jesús. Señor, concede que recibamos esta porción grandiosa en el Templo Angelus la semana entrante y en estos servicios venideros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Ahora el Señor les bendiga. ¿Cuántos antes